La primera pregunta tenía que ver con, bueno, el nuevo libro que salió sobre Michel Foucault, con entrevistas al filósofo francés, con diferentes entrevistas hechas en el último periodo de su obra. Una primera reflexión sobre el libro, qué sensación te quedó, cuáles son las temáticas que aborda. Sí, el libro es, como decís, el segundo volumen de una serie que es Fragmentos Foucaultianos, ¿no? Esa serie, en principio, quiere ofrecer en español los textos que están reunidos en Dichos y Escritos, sea porque nunca fueron traducidos al español y en ese sentido son inéditos en español, o porque son difíciles de encontrar. Muchos de esos textos son entrevistas, otros no, son escritos que Foucault publicó por afuera de sus libros. Acá hay varios de ellos muy importantes porque son parte del proyecto de historia de la sexualidad. La serie empezó con esta idea de ofrecer al lector español los textos de Dichos y Escritos, pero la serie va a continuar con otros textos, como por ejemplo un curso muy importante de Foucault en la Universidad de Lovaina del año 81, que será próximamente. Pero este texto son entrevistas y trabajos en torno al proyecto de la historia de la sexualidad. Y Edgardo, mira, te interrumpo ahí para una sola consulta para saber. Las entrevistas estas, ¿vos sos el responsable de elegir cuáles van, cuáles no? ¿Cómo se eligen? Sí. Siempre tenemos una gran limitación, que es qué textos están disponibles por derecho de autor. No todo está disponible porque algunos textos ya existen en otras traducciones, entonces esos no ya están descartados. De los que quedan, mi trabajo consiste en elegir los textos, hacer la introducción y hacer las notas que contextualizan cada uno de sus textos. Yo no los traduzco, los traduce un gran traductor de Foucault, quizás el mejor en Argentina, que es Horacio Pons, pero hacemos la revisión con la gente de la editorial, tratando de tener una edición lo más cuidada posible. Pero, yendo al punto, sí, en principio de los textos disponibles, yo me encargo de seleccionar, siguiendo un eje temático, cuáles componen cada volumen. En este caso concreto del libro, el eje temático gira en torno a la sexualidad. Digamos, ¿qué implica en la obra de Foucault este concepto, esta serie de conceptos que están ahí elaborados en este libro? Gira en torno a la sexualidad y gira en torno a dos nociones también muy importantes en Foucault en relación con la sexualidad, que es la noción de gobierno de uno mismo, o sea, las prácticas con las que nosotros finalmente constituimos nuestra subjetividad. Pienso de tal modo, hago determinadas cosas, en fin. Y también, además de la noción de gobierno, sobre una noción en la que Foucault se interesa mucho en los últimos trabajos, que es la noción de ficción. No es exactamente verdad, sino el decir verdadero. O sea, los contextos, los modos, las prácticas del decir verdadero. La confesión, por hablar de algo conocido, es una de esas prácticas, pero no la única. Uno de los problemas de Foucault, de hecho, es que se plantea Foucault por qué en Occidente estamos como incitados, sobre todo a partir del siglo XVIII, a decir la verdad acerca del sexo, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre sexo y verdad? Es interesante esa pregunta porque originariamente el primer tomo de la historia de la sexualidad se iba a llamar El sexo y verdad. Y de hecho, ese primer tomo, que es de 1976, en francés, deja abierto como dos aspectos: de la benedicción, de los modos de decir verdadero, y las últimas páginas que plantean por primera vez en el libro de Foucault el problema de lo que después tomó mucho auge, que es la cuestión de la biopolítica. Lo cierto es que después del tomo 1 de la historia de la sexualidad, Foucault retoma y trabaja intensamente el tema de la biopolítica, más o menos hasta los años 79-80. Pero después de ese periodo biopolítico, por decirlo de algún modo, vuelve sobre el problema de la benedicción y sobre el problema de los modos de decir verdadero. Y sobre esta noción de gobierno, que es un poco la respuesta de Foucault
una respuesta que buscó mucho Foucault acerca del problema del poder, ¿no? Que el poder no es fundamentalmente una ley, que el poder no es que no haya, que la ley no forme parte del ejercicio del poder, pero no es solamente ley, no es solamente represión, no es solamente, no se puede reducir a determinismo económico, sino que es este concepto de gobierno entendido como conducción de conductas. No, la sexualidad es, en Foucault no remite a un aspecto simplemente biológico, o no se agota en lo biológico, sino que es en torno a lo biológico la construcción de una determinada subjetividad, con técnicas de gobierno y con formas de bendición. ¿La sexualidad podría pensarse como una forma de resistencia, digamos, a este gobierno de las conductas? Alguna forma de la sexualidad, ciertamente, pero somos mucho más normales de lo que nosotros creemos en ese sentido, porque Foucault decía en algún lugar que somos animales de confesión. Es cierto, a la gente le gusta decir lo que le pasa, se encuentra incitada a eso, contar, a relatar. En ese sentido, la construcción de la sexualidad tiene mucho más que ver con conductas inducidas que con prácticas simplemente represivas. No se trata de eso, ¿no? En Foucault hay una crítica grande al concepto de represión. No significa que no haya represión, pero la tesis de Foucault es que en Occidente la construcción de la sexualidad no se puede explicar simplemente por mecanismos represivos, ¿no? Hay una incitación a hablar, hay sobre todo, bueno, siglo XVIII, siglo XIX, una gran esto que llama Foucault finalmente el dispositivo de sexualidad, ¿no? La histerización del cuerpo de la mujer, la sexualización de las conductas infantiles, la penalización de las perversiones, en fin, todo eso se construye al final del siglo XVIII, XIX, y no solo en términos represivos. Por ejemplo, si tomamos uno de los casos en los que Foucault se detiene mucho, en la historia de la sexualidad 1 y en los anormales, que es la histerización del cuerpo de la mujer, es decir, el modo en que, por expresarlo de alguna manera, el deseo va tomando forma en una expresión sexual, una forma muy precisa en la cartografía del cuerpo femenino. Eso no es solo una disposición que se reprime algo, no, se le da una forma, se ve cómo el propio sujeto piensa eso, cómo lo verbaliza, cómo determinadas conductas son favorecidas y otras, en cambio, no. En fin, eso gira entre estos dos ejes que son la práctica de gobierno de sí mismo, y las formas de decir verdadero. La sexualidad es interesante porque se encuentra en el eje de lo que es el gobierno de la población y también de lo que es el gobierno del cuerpo individual y el gobierno y la práctica de gobierno ejercida sobre uno mismo. Articula como esos dos ejes que son biopolítica y gobierno en sí. Y el concepto ahí de Sí, perdóname. No, está bien, sí. No, el concepto que que explayara sobre el concepto de biopolítica, cómo funciona en esas discusiones que estabas planteando. Bueno, el concepto de biopolítica aparece ahí por primera vez en los libros. En realidad, Foucault lo plantea por primera vez en una conferencia en Río de Janeiro, explícitamente, en 1974, y después en sus libros aparece en Historia de la Sexualidad 1, que es el tomo de 1976 al final. En Foucault no hay un único concepto de biopolítica, pero la idea central sobre la que hay variaciones es que la biopolítica consiste en el gobierno de la población. Es decir, por ejemplo, factores como la natalidad, la mortalidad, pero también las conductas económicas, ¿no? En una etapa Foucault superpone biopolítica y gubernamentalidad liberal, por ejemplo, el conocimiento de la biopolítica y parcialmente el
seguridad, territorio y población. En general el concepto es ese, la manera en que el gobierno de la población se convierte en una de las tareas a ejercer por parte del Estado. Ese es el núcleo del concepto de biopolítica. Ahora, el problema es cómo articular el gobierno de la población con el gobierno en sí mismo. Y es ahí donde la sexualidad cobra en la modernidad una importancia fundamental, porque articula los dos problemas. La salud de la población y el manejo del cuerpo propio, individual. Después biopolítica, sobre todo a partir de 1995, que es la publicación del libro de Agamben, Homo Sacer, comenzó a tener mucha importancia porque George Agamben, o Roberto Espósito, o Toninelli comenzaron a interesarse en ese concepto Foucaultiano de distintas maneras y lo pusieron en auge. Al mismo tiempo aparecieron los cursos y los textos donde Foucault se ocupaba de la biopolítica que no habían sido publicados mientras él vivía. Esto es un proceso que comienza en el 1997. Ahora, la biopolítica no es el último de los temas Foucaultianos, ¿no? Y es un pasaje importantísimo del pensamiento de Foucault, pero ese problema lo conduce Foucault al gobierno en sí mismo, a la relación que uno puede establecer consigo mismo hacia el lugar que el otro ocupa, en la relación que uno establece consigo mismo, y al análisis histórico de las prácticas, como se ha construido históricamente esto que nosotros llamamos el sujeto o el yo, o un problema específico de esto que es la sexualidad. Pero a mí me parece importante subrayar esto, que más allá de la relevancia que ha tenido en los últimos años el concepto de biopolítica, Foucault después de eso va hacia este problema, gobierno de dirección. Los textos incluidos en este tomo de la serie Trámite Foucaultiano podrían titularse de algún modo más allá de la biopolítica, ¿no? Gobierno de dirección, pero la idea de la serie es que retoman el título de uno de los textos que están incluidos, y acá es La inquietud por la verdad, que es un texto que Foucault dedica a este gran historiador que es Philippe Ariès. En la actualidad, de hecho, creo que en estos días se discutió el matrimonio igualitario en Francia. En muchos países temas vinculados con la sexualidad están en parte de una agenda progresista en el modo en que se piensan las políticas públicas. ¿Cómo ves ese debate? ¿Crees que volver a Foucault sirve para pensar esas políticas públicas que se están pensando en muchos países del planeta? No es en el tomo exactamente 2 de la serie, sino en el tomo 3 de la serie. Encontré una conversación muy interesante y me interesó el texto, sobre todo por la conversación que tuvimos antes nosotros, en relación con el primer volumen, donde vos me preguntabas esto de si Foucault, dónde situar a Foucault políticamente. Y en esa entrevista, Foucault se plantea cuáles son las posibilidades de una política progresista, incluso en relación con su propio pensamiento. Lo interesante de esa entrevista es que Foucault quiere separar algo que nosotros habitualmente tenemos unido, que es progresismo y humanismo. Él considera que su filosofía, que es antihumanista, en el sentido del humanismo, para Foucault el humanismo así, bueno, tiene una expresión un poco dura, dice que es la prostituta del pensamiento, porque no hay ninguna corriente que no se declare humanista por opuesta que sea otra. En su antihumanismo, él plantea la posibilidad de una política progresista, y esa política progresista pasa. Uno de los elementos fundamentales es la historización de las prácticas. Nosotros no nos encontramos simplemente ante un único modo que deberíamos imponer a todo el mundo de ser humano, o hacia un único modo que deberíamos imponer a todo el mundo de determinado ejercicio de la sexualidad. No, son prácticas históricas. En ese sentido, el trabajo de erudición de Foucault, de mostrar cómo esas prácticas se han constituido y cómo han cambiado,
es la base de una política progresista, que no necesita de una idea única de hombre o de un ideal único de humanismo para plantear cambios, para afrontar los problemas concretos. Ahora, yo no tengo duda de que Foucault, para quien no necesariamente la cuestión de la sexualidad debe tener una forma legal reconocida, está bueno que la tenga, no estoy diciendo que no, pero no necesariamente, además no es suficiente, ¿no? En una de las entrevistas de este lugar Foucault dice eso, ¿no? Que en un momento para alguien dice, soy en una sociedad donde otras formas de relación sean posibles, o sea, no obligatorias, pero tampoco prohibidas, es decir, posibles, ¿no? Que cuando le preguntan a alguien el estado civil o el sexo, sea tan normal decir varón como homosexual o como otra cosa, o lo que sería todavía más simple, suprimir eso como condición del estado civil, ¿no? Ahora, en el caso del reconocimiento de los derechos civiles, absolutamente necesario, evidentemente Foucault ha contribuido mucho en eso, sin identificarse necesariamente con las posiciones que creen que esto es solo una reivindicación legal, es mucho más que eso, y mucho más importante que es el modo también en que nosotros, cada uno concibe en relación consigo mismo su propia sexualidad, ¿no? Ahí toca el momento de la subjetivación, ¿no? La práctica legal es una parte de eso, pero no la define simplemente, ¿no? De hecho, la existencia de la homosexualidad no depende de que la ley la prohíba o no la prohíba. Es mejor que no lo haga, obviamente, y es bueno que los derechos de las personas estén garantizados en todas sus opciones, pero lo importante es eso, el modo que uno construye la relación consigo mismo. Y lo legal debería venir después reconociendo la libertad de los individuos en ese ámbito y los derechos y obligaciones que de eso se siguen. Edgardo, te agradezco como siempre la